Hemos estado atravesando el libro de Primera y Segunda de Tesalonicenses. La semana pasada dimos como un vistazo hacia atrás y un vistazo hacia adelante, viendo lo que resalta Pablo de los tesalonicenses, que era su amor por Dios y otros, su fe y cómo estaba creciendo, y también la esperanza que ellos tuvieron de la venida de Jesucristo. Saben, creciendo, y quizás tengo que confesar un poco aún hoy en día, siempre he sido un fanático de Guerra de las Galaxias. Seguramente, si no lo han visto, seguramente han escuchado de Luke Skywalker y Darth Vader. Pero y a través de toda esa serie hay algo, una energía llamada la fuerza, que supuestamente ocupa todas las cosas. A través de las películas, el protagonista y los protagonistas en las 10 películas que han sacado, hay más de un protagonista porque ya llega un tiempo donde el primero se muere y viene otro y otro. Es lo que pasa con una serie larga. Bueno, igual hay esta fuerza que cada uno de ellos tienen que como descubrir y tienen que centrar toda su fuerza y fortaleza en eso. Quizás has escuchado la frase famosa, usa la fuerza, Luke. Y entonces estos protagonistas pasan toda esta serie de películas descubriendo y creciendo en su fuerza, su energía interior, en cual pueden controlar cosas, y sí, es bastante fantasioso. Entonces, si no te gustan películas así, lo siento, es mi falta, pero lo digo solamente para ilustrar el hecho de que cada uno de nosotros buscamos algo en el cual poner nuestra fuerza. De hecho, es algo que nos levanta diariamente. Quizás usted es uno de aquellos que encuentra su fortaleza en poder salir a trabajar, en ser productivo, en ser eficiente, en poder ganar para proveer para sus hijos. Quizás hay un orgullo, hay una fortaleza, una confianza que le motiva. Otras personas, su fortaleza es su familia. Entonces buscan hacer todo lo posible por estar unidos, por estar reunidos y buscar resolver, restaurar las relaciones de familia. Con eso, su familia, haciendo esa fuerza, hacen todo lo que pueden hacer por los hijos, por la pareja. Hay otros que quizás encuentran su fuerza en la pasión, sea el fútbol, sea otro deporte, pero ahí está, todo lo que hacen revuelve alrededor de esa fuerza y los motiva. Todo lo que hace es motivado por esa fortaleza interior en la cual encuentra su motivación para levantarse todos los días y para vivir de cierta forma. Hoy les quiero compartir de nuestro pasaje, 2 de Tesalonicenses 1, vamos a ver del 5 al 12, que usted también puede tener una fuerza, una fortaleza interior inagotable. Esa es la dificultad con muchas de esas fortalezas y fuerzas del cual mencioné antes. Puede ser que un día te levantes y no puedes ir a trabajar. O algo pasa, un accidente automovilístico que quita algo de tu familia. Puede ser que estamos en cuarentena. Chao fútbol, ¿qué hacer ahora? Entonces, quiero compartir con ustedes 3 fortalezas en el cual pueden poner su confianza y que son inagotables y de hecho les hará vivir de una diferente forma. Cada uno de nosotros podemos vivir para agradar a Dios al
encontrar nuestras fuerzas en estas tres fortalezas que vemos aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Antes de entrar a eso, vamos a orar. Padre amado, te doy gracias por el día que nos has dado. Señor, gracias por los que están conectados, a los que se han sumado desde que comenzamos. Te doy gracias, Señor, por lo que vamos a encontrar aquí en tu palabra. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias que nos puedes llamar a través de Jesucristo. Podemos llegar a ser tus hijos, de que estamos sentados en los reinos celestiales con Él. Ya una fe tan completa, una salvación tan completa que ya se está visto como finalizado en tus ojos por la justicia de Cristo. Gracias, Señor, porque podemos tener tu palabra en el cual encontramos estas motivaciones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Aquí en 2 de Tesalonicenses, Pablo está, de hecho, empezando a lidiar y escribir a los tesalónicos que están todavía confundidos en cuanto a las últimas cosas, lo que sucederá al final de los tiempos. Y entonces, recuerden que ellos habían pasado por un montón de tribulaciones, dificultades. Y entonces ellos tienen que arraigar su vida en algo. Porque la comodidad definitivamente no era algo que los iba a motivar. No estaban cómodos para nada. Si recuerdan bien, en Hechos 17 leímos esto, que Pablo y sus acompañantes fueron perseguidos, atribulados por los judíos y otras personas, los líderes religiosos en Tesalónica, y por eso tuvieron que huir. Quedaron ahí quizás por un mes, un poquito más, poquito menos, pero se fueron huyendo por sus vidas, pero esa persecución todavía quedó. Entonces estos nuevos creyentes están recibiendo esa persecución y tribulación que experimentaron Pablo y Silas y los otros acompañantes. Entonces a esa situación Pablo escribe. En esa situación hubo confusión acerca de cuándo sería la venida del Señor, el día del Señor. ¿Qué pasará con los que han muerto ya, pero Cristo no ha venido? Y eso lo vimos en capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Entonces, Pablo, en instruirles, también les fortalece, les ayuda a enfocar en tres fortalezas. Vamos a leer este pasaje. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 12. Dice, esto es la demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulaciones a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificados en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ese es el pasaje que vamos a ver hoy. Pero les quiero mostrar la primera fortaleza que podemos encontrar, que nos permite vivir para agradar a Dios, en los versículos del 5 al 9. La fortaleza del creyente se encuentra en la justicia de Dios. Ahora, fíjense la demostración de la justicia de Dios. Ahora, el versículo 5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. Esto no es apuntando para atrás, que vimos en el versículo 4, por cuanto de nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios
por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es, sino que está apuntando hacia adelante. Lo que va a decir, eso es demostración del justo juicio de Dios. ¿Y cómo se demuestra el justo juicio de Dios? Esto es bastante interesante. El sufrimiento por Él. Muchas veces pensamos que el sufrimiento, cuando viene, es algo malo, es algo negativo, que no viene de Dios. Pero este pasaje nos va a mostrar que, de hecho, no es así. No todo sufrimiento es algo malo. Sé que cuesta escuchar eso, pero tengan paciencia, ahí se los voy a demostrar. El versículo 5 nos expresa que el sufrimiento por causa de Cristo es algo que apunta al justo juicio de Dios. En este caso, juicio no significa condenación, sino piénsenlo como el juicio de una decisión de la corte. Entonces, es justo la decisión que Dios ha tomado en su corte, en su tribunal, y es evidencia de esto el sufrimiento de los creyentes. ¿Por qué? Bueno, el sufrimiento por causa de Cristo es evidencia de ser digno de sufrir por Cristo. En Hechos 5:41, fue una de las primeras veces, de hecho fue la segunda vez, que los discípulos fueron perseguidos por su nueva fe en Cristo. La primera iglesia experimentó mucho de eso. Y cuando salieron de ser esencialmente torturados por su fe, dice, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre. Ahora, parece aquí en el versículo 5 que leímos, parece que dice que es el medio por cual uno entra al reino de Dios. Pero no es así, porque sabemos que el reino de Dios se entra solamente por fe en Cristo Jesús. Pero el sufrir por Cristo es evidencia de que uno pertenece a Cristo. Entonces, ese sufrimiento por Cristo es una demostración que ellos son dignos del reino de Dios, que pertenecen al reino de Dios. Filipenses 1, 28 al 30. Lo dice así, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. O sea, los que oponen, los que atribulan, los que persiguen, eso es señal para ellos que es perdición. Pero es una señal para los creyentes, los que son atribulados y perseguidos, es salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Ahora, quiero explicarles que esto no es simplemente lo que experimentamos en nuestro día, especialmente en un país donde tenemos libertad de culto. Quizás no experimentes una persecución que te golpeen y que te maldigan por causa de Cristo y el gobierno no nos persigue. Entonces disfrutamos de esa libertad, pero puede ser que en tu casa seas maltratado por ser un seguidor de Cristo. Puede ser que en el barrio tu junta de siempre ya no te trata igual, porque por causa de Cristo has dicho no a la corriente de la vida que ellos siguen. Pueden ser que tus vecinos te vean un poco raros porque no estás siempre en la esquina tomando alcohol, no estás maltratando a otros, maldiciendo a otros como quizás ellos lo hacen y es algo normal en su vida. Entonces, el hecho que actúas diferente
que actúas como Cristo te va a diferenciar de otros alrededor tuyo, y ahí es cuando a veces hay conflictos y adversidades. Pero el sufrir por Cristo es evidencia de que somos dignos del reino de Dios, pero también es evidencia de que pertenecemos a Cristo. Juan 15 lo dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí, esto es Jesucristo hablando, me ha aborrecido antes que vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, si pertenecemos a Cristo, no nos debe sorprender que el mundo va a perseguir, a tribular y va a tratar mal. Pero ¿qué dice Cristo en Juan 16? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El sufrir por Cristo indica que somos de Él, que estamos viviendo nuestra vida de una forma eficaz que le glorifica a Él. Es evidencia también de la futura justicia de Dios. Dios dice, aquí el justo juicio mío se demuestra en que ahora estás sufriendo por Cristo. Pero eso significa que estás del lado de Dios. Y si estás del lado de Dios, la justicia de Dios está de tu lado. Significa que vamos a ver aquí en un minuto, que los que atribulan, los que persiguen, están del otro lado, en contra de la justicia de Dios. Entonces, el justo juicio de Dios, la demostración, tú sufrir por Cristo, ser atribulado, las adversidades que el vivir para Cristo a veces engendra, por la diferencia que tienes de las personas alrededor tuyo, es evidencia de que perteneces a Dios y por tanto la justicia de Dios está de tu lado. El sufrimiento por causa de Cristo es bendición. Es bendición por el llamado a seguir el ejemplo de Cristo. Filipenses 3:10, Pablo lo dice así: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¡Ay, qué tanto queremos experimentar y queremos ver y queremos participar en el poder, en la gloria de Dios, el poder de la resurrección de Cristo y la participación de sus padecimientos? No podemos tener el poder de Cristo sin experimentar los padecimientos de Cristo, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Primera de Pedro nos dice que para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El sufrimiento por causa de Cristo, de hecho, nos moldea a ser más como Él. En el capítulo 3 de Primera de Pedro, dice: más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. O sea, cuando sufrimos por Cristo, es algo que Dios bendice. Puede ser que estás sintiéndote deprimido, angustiado por las tribulaciones, las persecuciones, adversidades que tienes en tu vida, por simplemente no vivir tu vida para tu propio placer, pero viviendo para agradar a Dios. Y Dios dice, está bien, quizás no te sientas re bien en este momento, pero ¿sabes qué? Eres bendecido por mí, eres bienaventurado. Y qué bueno poder ponerle una sonrisa a la cara de Dios por la forma que estamos viviendo. Es bendición porque hay una recompensa por sufrir por Cristo. Mateo 5, 10 al 12 lo dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra vez,
su disposición a sufrir por causa de Cristo es una real indicación que pertenecen a Cristo. Por tanto, es de ellos el reino de Dios. El discípulo falso, el seguidor falso de Jesús, no padece persecución por él, porque es una fe falsa, no duradera. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hay una gran recompensa por aquellos quienes padecen persecución por causa de Cristo en esta vida. Pero esa recompensa no es en esta vida, sino en la que viene. Ahora veamos aquí los resultados de la justicia de Dios que vendrán al tiempo final. Versículos 6 al 7. Fíjense allí con sus Biblias, que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Y en el versículo 8 y 9 dicen, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. A los que no siguen a Dios, a los que son incrédulos, a los que si no han puesto su fe completamente y únicamente en la obra salvadora de Cristo en la cruz, es esto lo que les espera. Retribución. Significa, no es venganza. De hecho, el propósito de retribución es satisfacer las santas leyes de Dios. O sea, es el pago por el crimen hecho. Si alguien robó, el Antiguo Testamento tiene se llama la lex talionis, ojo por ojo, diente por diente. En el caso de que alguien roba una vaca de su vecino, nos dice el Antiguo Testamento, tiene que devolverle una vaca con intereses, por decirlo así. Hay una ley que iguala las tablas. Y es lo que lo que Pablo está hablando aquí. Llega un tiempo, Dios es justo. Entonces esa justicia se demuestra en su trato a los que le siguieron y los que no. Hay una retribución, el devolverle el pago por el mal que han hecho. Hay una eterna perdición, y esto es bastante claro, es completamente eterno, y no es de una anilicación como si Dios, chao, te fumaste y ya no estás por el resto de la eternidad. No, sino que indica un tormento. El hecho de estar perdido por toda la eternidad, excluido de la presencia del Señor. En términos muy gráficos, esto está describiendo una escena de condenación, ira y santa contra aquellos que se han opuesto a Dios. ¿A quiénes? Ahora, dice en el versículo 7, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde los cielos con los ángeles de su poder en llama de fuego. Todo eso es para mostrar la grandeza y poder de Cristo, quien vendrá a juzgar en los últimos tiempos, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Esta palabra de no conocieron refleja el sentir de suprimir la verdad, de conocer la verdad pero conscientemente negarlo y rechazarlo. Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha provisto una manera por el cual, un camino
una verdad, un camino por el cual el hombre puede ser liberado del castigo de sus pecados y puede tener una relación con Dios para una vida abundante aquí y un hogar celestial por toda la eternidad. Dios ha provisto una manera de hacerlo y está todo claro en su palabra. Pero hay personas que entienden esa verdad, pero por alguna razón no lo quieren aceptar. Pueden decir, esto parece demasiado fácil. No, tiene que haber otra manera. O yo puedo hacerlo por mis propios medios. Yo voy a llegar al cielo como yo pienso. No me vengan a decir cómo hacerlo. O yo y Dios tenemos un trato. No aparece en la palabra de Dios lo que Dios mismo ha revelado para que tengamos una relación con Él, para que tengamos entrada al reino de Dios. No desobedezcas y rechaces el evangelio de Jesucristo. Esto no es injusto, sino es perfectamente justo y santo. Nos refleja, por ejemplo, en Romanos 1, 18 al 19, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, suprimen la verdad, porque lo de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es perfectamente justo y santo. Dios simplemente le da al que no ha querido tener nada que ver con Él y su salvación, le da lo que quiere por toda la eternidad. Si has vivido tu vida diciéndole no a Dios, no a su palabra, rechazando su voluntad, su evangelio, al final de los tiempos Dios simplemente te va a decir, bueno, aquí tenés lo que querías. Y es una eternidad de perdición, una eternidad pagando el castigo por tus propios pecados porque no elegiste el pago que Dios ya había hecho por ti en la cruz de Jesucristo. Y eternamente separado de la presencia majestuosa, gloriosa y eterna de Dios. Este es el juicio que Pablo menciona en 1 Tesalonicenses 5, 2 al 3. Si vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces todo vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Pero este juicio no es para los hijos de Dios. En ese mismo capítulo, unos versículos después, versículos 9 y 10, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Ven, uno no tiene que recibir esa justa condenación. Para el creyente, en los últimos tiempos, Dios tiene para ellos alivio, reposo. Ahí lo dice en el versículo 7, daros reposo con nosotros, a los que son vosotros que sois atribulados. Significa alivio, la eliminación, reducción de algo gravoso o opresivo. De hecho, viene de la palabra, cuando uno tiene un arco y flecha, cuando afloja la cuerda, es ese alivio, que ya no hay esa presión. La palabra describe el reposo, el alivio que vamos a tener cuando todo ya está hecho y dicho. En esta vida, el pueblo de Dios, yo tengo aquí la cita de Warren Wiersbe,
En su comentario dice, en esta vida el pueblo de Dios está presionado, abrumado sobremanera bajo la prueba y la persecución. Pero cuando veamos a Cristo, seremos liberados. No tenemos que temer el fuego de la ira y el juicio, porque Dios ya ha juzgado nuestros pecados en el Calvario. Esa es la diferencia entre un seguidor de Cristo y uno que lo ha rechazado. No es que uno es mejor que el otro. Somos todos pecadores. Pero uno ha elegido el pago que Dios ya hizo sobre su propio Hijo unigénito Jesucristo en la cruz. Y ha recibido ese perdón de pecados, en vez de decidir pagar el propio castigo de su pecado por su propia cuenta. Un día tendremos un alivio completo de la carga y efecto del pecado en nuestras vidas y de la persecución y tribulaciones del mundo. Un día, cuando Cristo regrese, toda esta presión de vivir santamente en un mundo pecador, toda esta presión de tener que vivir con nuestro propio pecado en nuestro interior, un día seremos como Él es. Un día estaremos con Él por la eternidad. Y un día no vamos a ni sentir esa presión, esa tribulación, esas adversidades. ¡Qué alivio! Eso en serio es el verdadero reposo y descanso que podemos tener a través de Jesucristo. ¿Qué día va a ser eso? También habrá una recompensa para aquellos quienes han esperado. Implícito en la frase es sido fiel a la venida del Señor, 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, no solamente a mí, sino también a los que aman su venida. Suena todo bien, pero ¿cuándo? Gracias por preguntar. El tiempo de la justicia de Dios no es hoy. No es mañana, a menos que Él venga mañana. El final del versículo 7 dice que esto va a pasar. Vamos a tener ese reposo cuando se manifieste el Señor Jesús. Y en el versículo 10, la primera parte, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Ese tiempo parece que el que no tiene a Dios, en este tiempo parece que está mejor. Y que aquellos quienes hemos decidido seguirles, no estamos tan bien. Pero la injusticia y el sufrimiento no equivale a ser olvidado por Dios. Otra vez el comentarista Warren Wiersbe relata una historia. Dos labradores, dos granjeros, uno creyente y el otro ateo. En el mes de septiembre, el tiempo de la cosecha, en aquel lugar, el ateo se mofó de su amigo creyente, ya que aparentemente Dios no le había bendecido tanto en su cosecha. La familia del ateo no se había enfermado, sus campos rendían una buena cosecha y estaba seguro de que ganaría mucho dinero. Y dice, ya estamos en septiembre y mira tu cosecha. ¿No me decías que conviene creer en Dios y ser cristiano?, dijo el ateo. Sí conviene, replicó el creyente, pero Dios no siempre recompensa a sus hijos en septiembre. El tiempo del juicio final es algo que nos atribula, nos dificulta porque tenemos que ser pacientes. Somos propensos a pensar, como dijo el profeta Jeremías en Jeremías 12:1, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? Y tienen bien a todos los que se portan deslealmente. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso? Dios, ese vecino es malísima persona, pero mira cómo le va bien. Y yo que estoy tratando de honrarte en cómo vivo, lo único que experimento son dificultades, adversidades y complicaciones en mi vida. Y nos es difícil. O el Salmo 73,
el salmista está hablando de la misma cosa, pero responde. Dice, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, pero no tienen congojas por su muerte. Y dice, hasta entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Le cayó la ficha. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar tus obras. Quizás pienses en tu vida que Dios no es justo. Pero algo que necesitamos aceptar es la propia injusticia de nuestros propios corazones. A ver si este video lo explica un poco mejor. Jamás me enamoré de ella. Y al escucharlos decir que los padres ausentes arruinan a sus hijos, y al ver todo esto, no quiero ser así como ellos. David, parte de ser hombre es asumir responsabilidades. Cualquier tonto tiene un hijo. Me cansé de sentir culpa. Déjame decirte algo. Eres culpable. Escucha, algún día tú, yo y cualquiera de nosotros estará frente a Dios. Y Él hará lo que hacen los jueces. Espero que lo bueno pese sobre lo malo, Nathan. No es como funciona, lo sabes. Te haré una pregunta. ¿Quién está más cerca de ti? Tal vez mi madre. ¿Ok? Suponte que la atacan brutalmente y la matan en un estacionamiento. Al sujeto lo atrapan y va a juicio. Pero dice, oiga juez, cometí este crimen, pero hice cosas buenas en mi vida. Si el juez lo deja libre, ¿dirías que fue un buen juez o un mal juez? Un mal juez. Exacto. Porque la Biblia dice que Dios es un buen juez y castigará a los culpables no por lo que hicieron bien, sino por el mal que hicieron. Porque nos ama, envió a su Hijo, Jesucristo, a recibir el castigo que nos merecemos y lo puso sobre Él mismo. Y por eso murió en la cruz. Pero solo aplica si lo aceptas. Por eso solicité su perdón. Le pedí que me salvara y soy un hombre nuevo por Cristo. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, ¿qué te retiene? Nada. La justicia de Dios. Queremos que Él sea un buen juez, que Él juzgue a los malos, a los injustos, a los pecadores. Queremos que su justicia sea justa, sea correcta. Pero eso nos pone en la mira a nosotros ahora. No podemos mirar la injusticia y la maldad de otros sin también ver nuestros propios corazones. Jeremías 17:9 nos dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el siguiente versículo nos dice que Dios lo conoce. Dios conoce tu corazón. Él sabe. Pablo dice así, su deseo es ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Llega un punto en nuestras vidas cuando nos damos cuenta
yo no soy justo para nada. Mi corazón es injusto, es engañoso, es malo, es pecador. Quizás te digan, pero sos una buena persona. La realidad es que ninguno de nosotros somos buenos. La realidad es que nuestro propio corazón nos engaña a cada uno. Y cada 2 por 3 estamos experimentando alguna consecuencia por alguna estupidez que nuestro corazón engañoso haya hecho. Pero ¿qué tal si en el día de juicio la justicia de Dios está de tu lado? Y puedas decir con Pablo aquí, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia de Cristo es la única razón por la cual la justicia de Dios puede estar de tu lado. Si Dios te fuera a juzgar hoy, ¿tendrías su justicia de tu lado? Si venís con tu propia justicia, te prometo que la justicia de Dios estará en contra tuya. Si Él no es tu justicia, entonces no puedes estar seguro de estar del lado de Dios cuando Él juzgue al mundo incrédulo. Y tú serás juzgado. Y si no has deseado tener parte de Dios en tu vida, esto no es injusto, es exactamente lo que has deseado. Una eternidad separado de Dios. Y eso es lo más horrible de que te puedas imaginar. Es por eso que Joel describe el día del Señor como grande y temible, temoroso. Pero si has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, si estás contando en vez de tu justicia, la justicia de Cristo, para salvarte, entonces lo inverso es correcto. Romanos 8:31, esto es uno de mis versículos favoritos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tienes a Dios de tu lado, o sea que has aceptado el Evangelio de Jesucristo, plenamente confiando en su obra en la cruz únicamente para tu relación con Dios, entonces Dios y su justicia están de tu lado. Estás vestido en la justicia de Cristo. Efesios 4:24 nos dice, y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué verdad tan increíble de que Dios, por medio de su obra, en el cual Cristo murió como sustituto en nuestro lugar, cuando aceptamos esa ofrenda, ese ofrecer de perdón en el sacrificio de Cristo, Él pone como un manto sobre nuestros hombros la justicia de Cristo. Entonces, cuando nos ve como si estuviera mirando a su Hijo. Algo increíble. Y no es simplemente como en un tribunal que eres el acusado y Cristo dice, no, está bien, yo pagué por él. Entonces podés dejarlo ir y Dios como bueno, la justicia requiere eso, entonces bueno, como ya lo has hecho, bueno, ya te puedes ir, como presionado por soltarte. Dios se agrada en su Hijo. De hecho, Efesios 1 nos dice que somos aceptos en el amado. Entonces, al ser representado por la justicia de Cristo, Dios te ve y dice, bienvenido mi Hijo. Y te abraza con su amor, te da su presencia a través del Espíritu Santo en tu vida para ayudarte a caminar dignamente. Pero solamente su justicia. Podemos, en nuestras familias, en nuestros trabajos, es fácil menospreciar a otros por sus faltas y debilidades, sus pecados.
Pero cuando vemos con menosprecio a otros, estamos elevándonos a nuestra propia autojusticia. Pero cuando nos vemos solamente del lado de Dios por la justicia de Cristo, es imposible menospreciar a otros. Es imposible mirar a alguien más con desprecio sabiendo que lo que tienes tú, lo único que hace la diferencia entre tu posición en Cristo y ellos es la gracia de Dios. Yo te ofrezco hoy que recibas la gracia de Dios, la justicia de Cristo, poner la justicia de Dios de tu lado. Mediante cualquier otra cosa. Sí, el mundo se está desplomando, pero la justicia de Dios está de mi lado. Va a haber un día y yo estoy confiado en mi posición en Él. Porque si Él está por mí, no hay nada que pueda tener la victoria contra mí. ¿Puedes realmente decir eso en tu vida? ¿Es esa tu fortaleza? Espero que sí. Te animo a comunicarte con nosotros a través de nuestra página de Facebook, a través de nuestro sitio web iberredención.com. Si conoces a alguien que va a nuestra iglesia, por favor, pregúntales, ¿cómo puedes tú tener la justicia de Cristo? Y sabes que con ánimo te compartirán de la palabra de Dios cómo puedes encontrar la justicia de Cristo. Esa es la primera fortaleza que podemos tener en nuestras vidas para vivir, para agradar a Dios. La semana que viene veremos las otras de este pasaje. Padre amado, te doy gracias porque podemos pararnos aquí firmemente sobre la justicia de Cristo. La vida perfecta de Él, que ha sido acreditado a nuestra cuenta al aceptarlo como nuestro Salvador personal. Y que nos miras con agrado y aceptación simplemente por el hecho de estar vestido en Él, en su justicia. Y por ende sabemos que tu justicia está de nuestro lado y no tenemos que temer tu juicio en el futuro. Padre, eso nos alegra y te agradecemos por eso. Pero también nos congoja el corazón porque nuestros seres queridos, vecinos, amigos, hay muchos de ellos que no te conocen como su Salvador personal y estarán recibiendo tu ira santa y justa en aquel día. Ayúdanos a ser un testimonio, una luz que testifica de tu grandeza, de tu amor. Ayúdanos a vivir de una forma que no eleva y promociona nuestra propia autojusticia, sino la justicia de Cristo, que no somos nada sin Él. Ayúdanos a vivir así, que ese mensaje sea claro. Te amamos, Padre, y te agradecemos por la justicia que tenemos a través de Cristo. Que eso sea la fortaleza de nuestra vida en esta semana. Y en tu nombre te pido esto. Amén. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Nos estamos viendo en la semana que viene, el miércoles, si se unen con nosotros en la reunión de discipulado y oración. Las mujeres tendrán su estudio bíblico en la semana también. Y el domingo que viene veremos 2 fortalezas más de este pasaje. Que Dios les bendiga.